Masejet Kiddushin Dafnun Zayin Amud Aleph 57a, 9 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Beegla Arufá. Nosotros en la clase anterior en la Mishnah mencionamos diferentes cosas, las cuales no nada más están prohibidos que nosotros las comamos, sino también está prohibido que nosotros tengamos provecho de ellas. Asurim Beaná. Y por lo tanto el valor de esas cosas, que es cero, no tiene valor, porque si no puedes tener provecho, pues no vale nada. Y por lo tanto nos enseña la Mishnah que si un hombre se le acerca a una mujer y le hace kiddushin a través de una de esas cosas, no queda mekudeshet, porque como no vale nada, pues no le dio nada a la mujer, por lo tanto no queda mekudeshet. Una de esas cosas que mencionamos en la Mishnah en la clase anterior es Egla Arufa. Y ya explicamos este concepto en la clase anterior y lo vuelvo a explicar brevemente. Se encuentra a un fallecido fuera de la ciudad y no sabemos quién lo asesinó. Se acercan los ancianos y miden la ciudad más cercana al cuerpo, y esa ciudad tiene una cierta responsabilidad de hacer un tipo de corbán llamado Egla Arufá. Este corbán consiste en que los hajamim traen una vaquita, la llevan al Nahaletán, a un valle que la superficie es rocosa, ¿sí? Y ahí decapitan a esta vaquita, y eso es la capará para la ciudad. Nos dice la Mishnah, Egla Arufá no nada más no se puede comer, porque no es shejitá, es la decapitan, ¿sí? Pero no nada más que no puedes comer, sino tampoco no puedes tener provecho de la Egla Arufá. Y la Gemara a continuación pregunta Minalan, ¿de dónde aprendemos que no puedes tener provecho de una Egla Arufá? Dice la Gemara, hambre de ver Rabbi Yanai, kapará ketiv ba ke kodashim. Dice la Gemara, ya que el versículo que nos habla sobre Egla Arufá nos dice kaper le ameja Israel, nos dice el verbo kaper, kapará. Y esta palabra, este verbo, esta raíz de esta palabra también está escrito en un corbán. Entonces, por eso lo comparamos con corbán. Hay diferentes explicaciones si es un estilo de un ekesh o de una gezerá Shabbat, pero de todas maneras lo comparamos con un corbán. De la misma manera que un corbán, cuando tú consagras a un corbán, a un animal para el Bet HaMikdash, no puedes tener provecho de ese corbán. Igualmente aquí no puedes tener provecho de la Egla Arufá, y por lo tanto, ya que no se puede tener provecho, si un hombre se le acercó a una mujer y con una Egla Arufá le dice, tú quedas mekudeshet para mí, no va a quedar mekudeshet. ¿Por qué? Porque si no puedes tener provecho no vale nada, y si no vale nada no le entregaste nada a la mujer. Otro caso que mencionamos en la Mishnah, que está surbeaná, que no se puede tener provecho, es el siguiente, tzipore metzorá. Los pajaritos que traía una persona que tenía lepra, ¿sí? También ya lo explicamos en la clase anterior y lo repito brevemente. Una persona que tenía lepra, cuando se curaba de la lepra, tenía que pasar un proceso de purificación. El primer paso del proceso de purificación es tomar 2 pajaritos, uno de ellos le hacían shejitá sobre un utensilio, un recipiente de barro que tenía agua, y la sangre se mezclaba con el agua, y luego el segundo que estaba vivo lo sumergían dentro de eso, y con eso le salpicaban a la persona que tenía la lepra, y luego dejaban volar a este segundo pajarito que estaba vivo. Y nos enseña la Mishnah que estos tzipore metzorá no puedes tener provecho de ellos o de él, no está tan claro eso. Y si un hombre se le acercó a una mujer y le hizo kiddushin con ellos, no va a quedar mekudeshet, ya que no tiene ningún valor, porque no puedes tener ningún provecho. Y la Gemara pregunta sobre esto Minalan, ¿de dónde vemos que efectivamente no se puede tener provecho de tzipore metzorá? Nos dice la Gemara, te voy a decir de dónde lo vemos. De Tana de Ber Rabbi Ishmael, Neemar machshir umechaper mi bifnim, veneemar machshir umechaper mi bachutz. Ma machshir umechaper amur bifnim asabo machshir que mechaper, af machshir umechaper haamur bachutz asabo machshir que mechaper. Escuchen bien lo que nos dice Rabbi Ishmael. Hay 2 tipos de procesos en generales. Hay procesos primero que todo hay procesos que se hacen dentro del Bet HaMikdash y hay procesos que se hacen fuera del Bet HaMikdash. Dentro de esos procesos que se hacen dentro y fuera, hay 2 tipos de procesos. Hay procesos de expiación, o sea, un proceso de un corbán que lo traes para acaparar, para expiar un pecado. Y hay otros procesos que se hacen no para expiar, sino para calificar, para ser apto para. Una persona tuvo una situación, ahorita no puede entrar al Bet HaMikdash. Para poder entrar al Bet HaMikdash tiene que hacer un proceso. Y ese proceso lo califica para entrar al Bet HaMikdash, no expía. ¿Sí? Entonces, hay procesos de calificación, llamémoslos así, que en hebreo es machshir, los hace apto para. Y hay procesos para expiación, de expiación. Nos dice Rabbi Ishmael, de la misma manera que en procesos internos, o sea, en procesos de la parte interna del Bet HaMikdash, ¿sí? Comparamos siempre los procesos de expiación con procesos de calificación uno con otro.
También, respecto a los procesos que se hacen fuera del Bet HaMikdash, ¿sí? Comparamos a los procesos de calificación con los procesos de expiación. ¿Cuáles son los procesos que se hacen fuera del Bet HaMikdash? ¿Sí? Parte de esos, Egla Arufá, que es el que mencionamos antes, que eso es un proceso que se hace fuera de expiación para perdonar el pecado de un asesinato. Y hay otro proceso que se hace ¿cuál? Fuera del Bet HaMikdash, que es Tzipore Metzorah, shejitá un pajarito encima de un recipiente de agua, donde se hace no dentro del Bet HaMikdash, sino fuera. Y por lo tanto comparamos lo siguiente, de la misma manera que Egla Arufá, ¿sí? Que es proceso de fuera del Bet HaMikdash de expiación, está prohibido tener provecho como vimos antes. Igualmente, el proceso de calificación de Tzipore Metzorah también está, que se hace fuera del Bet HaMikdash, también no se puede tener provecho de ello. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿De dónde aprendemos que no se puede tener provecho de Tzipore Metzorah? Como nos dice Rabbi Ishmael, comparamos proceso de expiación con calificación internos y externos también. Internos comparamos uno con otro y también externos comparamos uno con otro. Y por lo tanto, en la parte externa, ¿cuáles son los ejemplos que tenemos de procesos externos? Egla Arufá y Tzipore Metzorah. Egla Arufá vimos antes que no puede tener provecho. Igualmente comparamos para Tzipore Metzorah, que es un proceso de calificación que no se puede tener provecho. De aquí es la fuente que no se puede tener provecho en Tzipore Metzorah. Y ahorita la Gemara viene y entra un poco más en este tema de Tzipore Metzorah. Itmar, Tzipore Metzorah me matay asurim. Pregunta la Gemara, ¿desde cuándo el Tzipore Metzorah queda prohibido en tener provecho? ¿Desde qué momento? Dice la Gemara, discusión. Rabbi Yohanan amar mishaat shchita, veresh Lakish amar mishaat lekija. Dice la Gemara, Rabbi Yohanan opina desde el momento que le hace shejitá al primer pajarito, ahí es que empieza la prohibición de tener provecho. Antes de la shejitá no hay prohibición. Sin embargo, Resh Lakish dice, no, desde el momento que compraste los pajaritos, de ahí empieza la prohibición. Y la Gemara explica, Rabbi Yohanan amar mishat shchita de asrala. Resh Lakish amar mishat lekija, me'egla arufá nafka, me'egla arufá mechaim, af tzipore metzorah mechaim. Rabbi Yohanan dice de que el momento cuando empieza a estar prohibido el tzipore metzorah, desde el momento de la shejitá. ¿Por qué? Porque la shejitá es la que causa de que efectivamente que recaiga el nombre de tzipore metzorah sobre el pajarito. Y por lo tanto, cuando hace shejitá, ahí es que queda prohibido tener el provecho. Rabbi Yohanan es lógica. Cuando hace shejitá es cuando empieza la prohibición de provecho. Sin embargo, Resh Lakish dice, no, desde el momento que compras. ¿Por qué? Porque dice la Gemara, porque lo comparamos con Egla Arufá. Egla Arufá, ¿desde qué momento recae la prohibición de tener provecho que mencionamos antes? Mientras que está en vida, no cuando la matas, no cuando se mata, sino mientras que está en vida. Igualmente, Tzipore Metzorah, mientras que está en vida. Antes de seguir la Gemara, quiero aclarar un punto importante. Según Rabbi Yohanan, otra vez repitamos, ¿cuándo recae la prohibición de tener provecho? Cuando se le hace shejitá. Significa que antes de eso ambos pajaritos están permitidos. Cuando le hace shejitá al primero, ahí es cuando recae la prohibición sobre el primero. Y la segunda, que la estás enviando, seguro queda permitida. O sea que la segunda nunca tuvo una prohibición, ni antes ni después. Sin embargo, según Resh Lakish, ¿sí? Que cuando cae la prohibición, cuando la compras, entonces cae la prohibición sobre las dos. Y cuando le hace shejitá al primero, se mantiene la prohibición sobre el primero y se anula la prohibición sobre el segundo que envías. Aclaro un poquito más. En Tzipore Metzorah, como dijimos, después de que sumerges, ¿sí? No sé si dije esa parte, de todas maneras la aclaro otra vez. Después de que le haces shejitá al primero sobre un utensilio de barro y cae y se mezcla la sangre con el agua. Después sumerges el segundo pajarito vivo dentro de ese agua y le salpicas al Metzorah, a la persona que tenía lepra. Y luego haces volar a este segundo pajarito. Entonces, según Resh Lakish, este segundo pajarito estaba prohibido ¿desde cuándo? Ambos estaban prohibidos desde que, o sea, según Resh Lakish, la prohibición recae desde que compraste, entonces recae sobre los dos. O sea, cuando le haces shejitá al primero, se mantiene prohibido el primero y el segundo, en ese momento, se anula la prohibición que había y queda permitido. De todas formas, tenemos esta discusión de Rabbi Yohanan. La repito, según Rabbi Yohanan, la prohibición es desde el momento de la shejitá. Según Resh Lakish, es del momento de la compra. Rabbi Yohanan, ¿por qué dice que es del momento de la shejitá? Lógica. Desde el momento de la shejitá decimos que ¿qué? Ahí es cuando recae el nombre de Tzipore Metzorah sobre los pajaritos. Por eso ese momento es de que queda prohibido el pajarito. Sin embargo, Rabbi Resh Lakish lo compara con Egla Arufá. ¿Qué?
De la misma manera que Egla Arufá queda prohibido tener provecho de ella, ¿cuándo? Desde vida, no desde el momento que se muere, sino desde vida. Igualmente aquí el pajarito, previamente desde la vida. Pregunta la Gemara, Egla Arufá gufami matai. Dice la Gemara, listo, y Egla Arufá, tú que Resh Lakish lo aprendes de Egla Arufá, analicemos Egla Arufá. Egla Arufá, ¿desde qué momento recae la prohibición de tener provecho? Desde vida, pero ¿de qué momento de vida? Amar Rabbi Yanai, Gevul Shamati ba veshachachti, venasvin jabraya, lomar yedidatal enajaletan hiosarta. Dice Rabbi Yanai, me recuerdo el límite del momento, me recuerdo el momento en el cual queda prohibido el provecho de vida, ¿sí? El momento en el cual recae la prohibición de tener provecho, pero se me olvidó. Pero los alumnos de la yeshiva pensaban decir que es el momento que cuando empiezan a bajar al animal, al najaletán, ¿sí? Al valle rocoso, ¿sí? Ahí es cuando recae esta prohibición. Bien, la Gemara pregunta, un segundo. Ima egla arufa mishad le kijalo mitasra, avtzipore metzorana mi mishad le kijalo mitasra. Ajiashta, hata mid le gvula harina. Aja, mid le gvula harina. Pregunta la Gemara, un segundo. Si ese es el límite, si ese es el momento en egla arufa, ¿cuál es el momento? Cuando la bajan a najaletán, dice la Gemara, ¿cuál es la fuente Resh Lakish que compara tzipore metzorá con egla arufa? Y dice que tzipore metzorá es el momento que la compras. Dice la Gemara, no es el momento desde la compras. Egla arufa es desde cuándo? No cuando la compras, sino cuando la bajas en najaletán. ¿De dónde Resh Lakish aprendió su fuente? También si lo compara la egla arufa, si lo compara la egla arufa que es de vida, que está prohibido, sí, pero de vida ¿desde cuándo? Desde najaletán, no es del momento de la compra, dice la Gemara, no. En egla arufa tienes momentos, tienes episodios, el momento de la compra y también tienes el momento de cuando la bajas en najaletán, que es un proceso, es un momento. Se podemos decir de que desde ahí es que se prohíbe, pero en el Tzipore Metzorá no hay un momento que la bajas el najaletán, no existe. Entonces el único momento que hay, si no es el momento de la shejitá, el momento previo ¿cuál es? El momento de la compra. Por eso Resh Lakish sí aprende el concepto de egla arufa, de que ya que está prohibido de vida, de un momento, de un lapso importante que es el najaletán, pues aquí también va a estar prohibido de vida en un lapso importante. ¿Cuál es el único lapso importante que hay previo a la shejitá? El momento de la compra en el caso de los Tzipore Metzorá. Ahorita la Gemara viene y trae varias preguntas en contra de la opinión de Resh Lakish, que dice que la prohibición de tener provecho recae sobre el pajarito ¿desde cuándo? Desde el momento de la compra. Dice la Gemara, Eiti ve Rabbi Yohanan le Resh Lakish, le pregunta Rabbi Yohanan contra Resh Lakish, Kol tzipor tehorat tochelu, le rabot et hameshulachat, veze asher lo tochelu mehem, le rabot et hashechuta. V'isal kadatach mehaim asura, leachar shechita mibaya, מה עוד אתם המעידה והקודשים דמחיים אסירי ועתי שחיטה ומחשרה להו כמשמע לן. Dice la Gemara viene y pregunta lo siguiente, pregunta y responde así. Está escrito en la Baraitá lo siguiente, hay un versículo en la Torah, Kol tzipor tehorat tochelu, ¿sí? Cualquier pajarito puro podrás comer. Y esa palabra kol, mejor dicho, todo pajarito puro podrás comer. Esa palabra kol te viene a incluir que no nada más puedes comer los pajaritos puros, sino también la meshulahat. ¿Cuál es la meshulahat? En Tzipore Metzorá, la que envías, o sea, la segunda que quedó viva, también esa la puedes comer. ¿Sí? Sigue diciendo el versículo, Veze asher lo tochelu mehem, la Baraitá sigue diciendo, Veze asher lo tochelu mehem, y estos son los que no podrás comer de los pajaritos, y trae una lista. Pero esa palabra vezé, ¿qué te viene a incluir de las prohibidas? Te viene a incluir la shejutá, o sea, de los Tzipore Metzorá hay una que es shejutá, una shejutá. Esa entra dentro de la prohibición. ¿Que qué? Que no se va a poder comer. Pregúntale a Emana un segundo. Si tú me dices, o sea, entonces repito, tenemos una baraitá que nos dice que kol tzipor tehorat yochelu, kol te viene a incluir la meshulahat, que está permitida, la que envías en comer. Y Veze asher lo tochelu mehem, la palabra Veze te viene a incluir la que está prohibido comer, al igual que otras que están prohibidas, está prohibido también comer ¿cuál? Tener provecho de la shejuta. Dice la Gemara un segundo. Si tú me dices según Resh Lakish, si tú me dices como la opinión de Resh Lakish que la prohibición está desde cuándo, desde vida, o sea, desde el momento que la compras, dice la Gemara, pues ¿para qué necesitas un versículo que te enseñe Veze para incluirte que también la shejutá sigue estando prohibida, señor? Está prohibida desde antes de que la hace shejitá, está prohibida según Resh Lakish. ¿Por qué? Porque está prohibida desde vida, desde que la compras. Entonces no necesitas un versículo especial que te diga que aunque le hiciste shejitá, va a seguir estando, va a estar prohibida. No necesitas, está prohibida desde antes. Así pregunta la Gemara, responde la Gemara, no. Se puede entender perfectamente, porque uno hubiese pensado que es como los kodashim, cuando tienes un corbán que está consagrado para el Bet HaMikdash, ¿está prohibido tener provecho mientras que está vivo? Definitivamente no, está prohibido, ¿sí? Y una vez le hace shejitá, ¿sí? Junto con todo el proceso del corbán necesario,
ya queda permitido parte de ese corbán para el cohen o para el dueño, ¿sí? Si se le llama, fíjate que aquí tenemos un fenómeno que antes de la shejitá está prohibido y la shejitá lo permite. Entonces uno hubiese pensado que aquí también. También según Resh Lakish está prohibido desde antes del momento de la compra, pero uno hubiese pensado que la shejitá, cuando la hace shejitá, el pajarito ese por emisora lo permite. Por eso no viene a decir el versículo, shejutá sigue estando prohibida, que no lo vas a comparar con un corbán. Entonces no hay pregunta contra Resh Lakish. Próxima pregunta contra Resh Lakish dice la Gemara, Eitive, shejatá benitzet terefa, ikach zug la shenia, ve'arishona muteret behana, ve'isal kadatach mechaim asura, harishona mai muteret behana. Amarle, aja me escriben que con Shenintzet Terefa Bibne Mea, de Lojala Alá Kedusha Klal. Escuchen esta pregunta y respuesta que le hace Rabbi Yohanan Resh Lakish. Hay una Mishnah Masejet Negaim que nos dice lo siguiente: ¿qué pasa? Una persona que tenía un Metzorá, tenía lepra, como proceso, para el final que trajo, los dos pajaritos, Tzipore Metzorá, le hacen shejital primero, encima del agua, todo, y se dan cuenta que el tzipor, que el pajarito primero está terefa. Tiene un defecto, lo cual lo hace taref. Dice la Mishnah, no pasa nada. Te queda todavía una viva, ¿no? Compra un pajarito adicional que sea pareja del primero y vuelve a hacer el proceso. Y el primero, sí, pongámosle números mejor otra vez. Teníamos un par, una pareja, 1 y 2. Vino el Cohen, le hizo shejital, ¿qué? Al 1. Encontró después de que el 1 es taref, tiene un defecto que lo hace taref. Dice la Mishnah, no pasa nada, no hace falta comprar 2 más, sino compra 1 adicional para que le haga pareja al segundo. Y el primero que tenías, que lo encontraste taref, está permitido, no puedes comerlo, ¿por qué? Porque es taref, pero está permitido, veaná, con provecho. Está permitido que le tengas provecho de él, puedes venderlo, puedes hacer lo que tú quieras. Dísela en un segundo. Si tú me dices de que la prohibición de tener provecho recae en el momento de la shejitá, como dice Rabbi Yohanan, pues me cuadra perfectamente porque en este caso no hay prohibición. Porque ¿cuándo recae la prohibición de provecho? Cuando hay una shejitá buena. Si no hay una shejitá buena, no recae la prohibición de provecho. Por eso aquí en el primero que hiciste no recae prohibición de provecho. Pero según Resh Lakish, que nos dice que la prohibición recae desde el momento que la compra, inclusive si encontraste que fue terefá, ¿sí?, que se hizo después terefá antes de la shejitá, pero después de la compra, pero en el momento de la compra no era terefá. Si no era terefá, en ese momento ya recayó la prohibición de tener provecho. Entonces dice la Gemara, ¿cómo puede ser que la Mishnah me permite? Responde Resh Lakish, no, la Mishnah estamos hablando en un caso que encontraste que era terefá, que tenía un defecto en los intestinos, o sea, algún defecto que no puede ser que le salió últimamente, sino le salió ¿desde cuándo? Desde antes de la compra, desde toda la vida. Y por lo tanto, aunque recae desde el momento de la compra, recae cuando no es terefá. Pero en este caso, ya que en el momento de la compra ya era terefá, pues no recae la prohibición de tener provecho en el momento de la compra. Y por lo tanto, nos dice la Mishnah que queda permitido. O sea, la Gemara cuando preguntó, Rabbi Yohanan cuando preguntó esto con Resh Lakish, él asumía que estamos hablando en un caso que es una terefá, un tipo de defecto que puede ser que fue después. Entonces, si puede ser que fue después, pues Resh Lakish debería de decir que sigue estando prohibido, porque puede ser que en el momento de la compra no lo tenía. Dice Resh Lakish, no, estamos hablando en un caso en la Mishnah, que un tipo de defecto que sabemos seguro de que el momento de la compra ya existía. Entonces no recae esa prohibición. ¿Por qué? Porque ya era terefá desde ese momento. Entonces no hay pregunta en contra de Resh Lakish, y por eso la Mishnah nos dice de que queda permitido, que se puede tener provecho del primer animal, del primer pajarito. Próxima pregunta en contra de Resh Lakish. Eitive dice la Gemara, shejatá shelo be'ezov ושלא בעץ ארז ושלא בשני תולעת. רבי יעקב אומר, הואיל והוקצה למצוותה אסורה. רבי שמעון אומר, הואיל ונשחטה שלא כמצוותה, מותרת. עד כאן לא פליגי אלא מר סבר שחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה, ומר סבר שחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה. דכולי עלמא מיה, מחיים לא מתאסרה. Viene la Gemara y pregunta, mejor dicho, viene Rabbi Yohanan y le pregunta a Resh Lakish de una baraita. Y esta pregunta sí es aparentemente contundente. La baraita dice lo siguiente: cuando le hacen shejitá a uno de los pajaritos, a los 2 pajaritos que traen de Tzipore Metzorá, le hacen shejitá a uno. Aparte de esa shejitá, hay que hacerlo junto con ezov, con etz erez y shni tolat. ¿Qué es ezov? Hisopo. Etz erez es madera de cedro. Y shni tolat es hilo carmesí. ¿Sí? ¿Qué pasa si le hicieron shejitá? Y cuando le hicieron shejitá no prepararon esa mezcla de estos 3 aditivos. ¿Sí? No se hizo eso.
¿Qué pasa en este caso? Escuchen lo que dice la Baraita. Dice la Baraita, Mahloket. Rabbi Yaakov opina, ¿sí?, que ya que la shejitá de este pajarito fue con intención de metzorá, ¿sí?, recae y por lo tanto queda prohibido. Sin embargo, Rabbi Shimon dice, ya que la shejitá, aunque fue hecha con intención de metzorá, pero no fue hecho de la manera adecuada, por lo tanto queda permitido. Queda permitido este pajarito. Dice la Gemara, ¿en qué discuten estas dos opiniones? Mashma que ellos discuten, Rabbi Yaakov opina, si una shejitá que no fue hecha como debe ser, con Ezov, con Etzeres, con Shnito Lat, si fue hecha aún así con intención, si se llama shejitá o no se llama shejitá. Pero mashma que ¿desde cuándo empieza la prohibición? Solo desde la shejitá. Uno dice que tiene que ser una buena shejitá con todo el resto de las cosas. Otro dice, no, también si no está el resto de las cosas, si es una shejitá, queda prohibido. Pero mashma que la discusión entre ellos es en que, otra vez, la discusión entre ellos es si una shejitá que fue hecha sin los aditivos es buena shejitá o no buena shejitá. Pero según ambos mashma que ¿desde cuándo queda prohibido? Desde el momento de la shejitá, ¿sí? Y solo discuten si en este caso queda prohibido o no, porque no fue hecho con los aditivos, etcétera, Shnito Lat, Vezov, como dijimos. Pero ¿desde cuándo empieza, repito, desde cuándo empieza la prohibición? ¿Desde cuándo recae la prohibición de aná, de tener provecho, la prohibición de tener provecho de este pajarito? ¿Desde cuándo es? Desde la shejitá, contra Resh Lakish, que dice que es desde el momento que la compras. Bien, la Gemara dice, tienes razón, esto es una baraitá, responde Resh Lakish, una baraitá en contra mí, pero no es pregunta en contra mí, porque yo tengo otra baraitá a favor mía. Entonces tenemos que decir que en verdad hay una discusión entre los Tanaim respecto a este tema. O sea que la discusión que hay entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish aparentemente es una discusión entre Tanaim. ¿Cuál es esa segunda baraitá que está a favor de Resh Lakish? Dice la Gemara, Tanaihi de Tana de Rabbi Ishmael, Neemar machshiru mechaper bifnim, Neemar machshiru mechaper bachutz. Ma machshiru mechaper amur bifnim, asabu machshir ki mechaper, af machshiru mechaper amur bachutz, asabu machshir ki mechaper. Dice la baraitá, es la baraitá que mencionamos antes, que dice Rabbi Ishmael lo siguiente. ¿Qué dice Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael, como vimos antes, se nos enseña que hay tipo de procesos, hay dos tipos de procesos. Está el proceso de expiación, hay procesos de expiación y hay procesos de, como mencionamos antes, que expiación se llama mejaper, o procesos de machshir. ¿Qué es machshir? Calificación, como explicamos antes. Y comparamos unos con otros, ya sea en los procesos internos o ya sea en los procesos externos. En los externos, ¿qué está escrito? ¿Cuáles son los externos de expiación y de calificación? Eglar, Ufá, muy bien, y Tziporei Metzorá. Comparamos uno con otro para decirte que ¿qué? Que la misma manera que está prohibido en provecho, Eglar Ufá, igualmente, Tziporei Metzorá, está prohibido tener provecho. Si comparas uno con otro, pues también compara Eglar Ufá, ¿desde cuándo está prohibido? Desde que lo matas, desde vida. Igualmente, Tziporei Metzorá es desde vida. Entonces, también tenemos que poner en este punto. Entonces vemos aquí que aparentemente tenemos una prueba a favor de Resh Lakish. La baraitá que teníamos en la pregunta es en contra de Resh Lakish. Vemos que son dos opiniones entre Tanaim ya. Esta discusión que hay entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish es una discusión ya entre baraitot, entre Tanaim, entonces no hay pregunta. Y ahorita la Gemara viene y se enfoca en la baraitá que mencionamos antes. Gufa. Kol tzipor teorá tochelu, le rabot et ameshulachat, veze ashelot tochelu mehem, le rabot et ashechuta. Mencionamos antes en la baraitá, y la Gemara la vuelve a citar, lo siguiente. Está escrito en la Torá, Kol tzipor teorá tochelu, lo que significa todo pajarito puro comerás. Y la palabra kol te viene a incluir que no nada más todo pajarito puro mencionado, sino también todo que te viene a incluir la meshulachat, el segundo pajarito de Tziporei Metzorá que la envías, que vuela, también se puede comer. Y por otro lado, el versículo que dice después, Vezé ashelot tochelu, el versículo que te menciona las aves, los pajaritos que no puedes comer, y te dice la palabra Vezé, te viene a incluir el primer pajarito de Tziporei Metzorá, el cual se le hace shejitá, que ese entra dentro de los pajaritos prohibidos. ¿Sí? Así dijimos antes de la baraita. Entonces, kol tzipor teorá tochelu, todo pajarito puro comerás, dentro de los que están permitidos comer, kol, te viene a decir que está incluido también el meshulachat. ¿Cuál es meshulachat? El segundo pajarito que se envía. Y por otro lado, vezé ashelot tochelu mehem, cuando el versículo te dice los que no puedes comer, te dice la palabra vezé, te viene a incluir que hay otro más que no puedes comer. ¿Cuál? Shechuta. El que de Tziporei Metzorá, el que le haces la shejita. Bien, la Gemara le pregunta, así vimos antes de la baraita, la Gemara empieza a analizar sobre esto y dice lo siguiente, Vei pujana.
Dice la Gemara, ¿y quién te dijo? Puede ser que el versículo que te dice, Vezé asher lo tochelu, el versículo que te menciona los pajaritos que no debes comer, y te dice la palabra Vezé, no te viene a incluir la shejutá, sino el pajarito shejutá, sino te viene a incluir el meshulajat, el que vuelas, el que mandas. Ese está incluido en los pajaritos que no debes comer. ¿Quién te dijo que no es así? Que el meshulajat, el que envías, está incluido es lo que te viene a decir Vezé, te viene a incluir los que no puedes comer. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai, lo matzinu ba'alei chaim she'asurim. Dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon bar Yochai, no existe, ¿sí? No es lógica, mejor dicho, no tiene lógica decir que el versículo Vezé, asher lo tochelu mem, que te viene a decir los pajaritos que están prohibidos, te incluye el ave que envías, que ese está prohibido. ¿No? ¿Por qué? Porque no conocemos, ¿sí?, animales, seres vivientes, ¿sí?, que están prohibidos de manera eterna. Hemos encontrado que si le hiciste shejitá o le hiciste sacrificio o lo apedreaste, quedan prohibidos, pero mientras que viven, pueden estar prohibidos por un tiempo determinado. Pero dejarlo prohibido por toda la vida, no es lógico. No hemos encontrado un pajarito kasher de que está vivo y me dices de que está prohibido eternamente. No es lógico. Por eso prefiero decirte que meshulajat, que el pajarito que envías, no está incluido en la palabra Vezé asher lo tochelu, sino en el versículo Kol hatzipor teorá tochelu. Bien, la Gemara pregunta contra eso lo siguiente. Matkif la Roshmuel barabitzhak velo haremukze venevad de baale jaiminu veasire. Le pregunta a Shmuel barabitzhak, ¿cómo no hemos encontrado? Claro que encontramos, por ejemplo, un animal que fue designado para sacrificio de idolatría, para ser sacrificado como idolatría, o un animal que fue nevad, que es un nevad, un animal que ha sido adorado para idolatría. Fue él mismo trabajado como si fuese que él es el Dios, Barminan, ¿sí? Que son animales y quedan prohibidos de manera eterna. Vemos que hay animales vivos que quedan prohibidos eternamente también. Dice la Gemara, no, que asire le gavoa, le diot mishlashar, dice la Gemara, esos están prohibidos eternamente para traerlos como corbán para Kadosh Baruj Hu. Pero si tú quieres venir y hacerle shejitá y comerlos, están permitidos meikar a ti. Entonces nosotros estamos diciendo que no existe una prohibición eterna para la persona, no para corbán. Sí, eso no lo encontramos. Pregunta la Gemara, ¿cómo no lo encontramos? Sigue preguntando la Gemara, matkifla rabirmiyah, hare rovea. Venirva bedin de Baale Haiminu Vasire. Dice la Gemara, ¿qué pasa? Un animal, ¿sí?, macho que tuvo relaciones con una mujer, o una hembra, animal que tuvo relaciones con un hombre, ¿sí? Rovea venirva. Si hay presentes dos testigos, la halajá es de que esos dos animales quedan prohibidos de comer, comestible, para lo que sea, de manera eterna. Vemos animales vivos que quedan prohibidos de manera eterna, no nada más para corbán, sino para necesidades humanas, para las personas. Por eso la Gemara se retracta, dice lo que se refería a decir Rabbi Yohanan, nombre de Rabbi Shimon bar Yochai, es lo siguiente: Ela, amar Rabbi Yohanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai, lo matzinu rov ba'alei chaim she'asurim. Dice la Gemara, ¿sabes lo que se refiere a decir Rabbi Yohanan, nombre de Rabbi Shimon ben Yochai? No que no encontramos, que no existe un animal vivo que quede prohibido eternamente, sino la mayoría de los animales vivos, si están prohibidos, no son prohibidos de manera eterna. No hemos encontrado, la mayoría de los animales no se prohíben de manera eterna. Por eso prefiero decirte que en el caso aquí, que la Torah te dice Vezé asher lo tochelu mem, te dice de los pajaritos prohibidos, y dice la palabra Vezé para incluirte un caso. No prefiero decirte que es el caso del ave, del pajarito que meshulajat, el vivo que lo envías, sino prefiero decirte que cuál es el shejutá, el muerto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres vivientes, de los animales, aunque hay un caso, como mencionamos ahorita, que sí está prohibido, pero la mayoría no son así. Entonces prefiero decirte de que el Vezé te viene a incluir los prohibidos. ¿Qué palabra te viene a decir? La palabra Vezé, que te viene a incluir un pajarito adicional en los prohibidos, ¿te viene a incluir cuál? El pajarito que le hicieron shejitá, y no el que no le hicieron shejitá y la envían. Otra manera como explicar de ver a Bishmael Taná, de amar kra veshilach al peneja sadeh, que sadeh masadeh muteret afainami muteret. De ver, Rabbi Ishmael dice en la Baraitá, otra explicación, el versículo que te dice respecto al meshulajat, respecto al pajarito que envías en Tziporé Metzorá, dice veshilach al peneja sadeh, para compararte que al pajarito que envías con el sadeh, con el campo. De la misma manera que el campo está permitido siempre tener provecho de él, ¿sí? Igualmente el pajarito que envías siempre va a estar permitido tener provecho de él. O sea que lo aprendemos de otro lado, la misma halajá, pero de otra fuente. Pregunta la Gemara, no me cuadra esta fuente. Hay sadeh leachiu deata, hau mi baal elech letania, sadeh shelo yamot beyafo veizaken alayam bigvat veizaken lamidbar shelo yamot chutz la'ir veizaken betoch ha'ir אלא כל שעומד בעיר veizaken חוץ לחומה. ואידך אם כן נכתוב קרא sadeh, מהי השדה? שמע מיני תרתי.
Pregunta la Gemara un segundo, pero tú me estás estudiando, tú Rabbi Ishmael me estás diciendo que ¿dónde se aprende entonces? Que comparamos Meshulachat, Veshilach, el que estás enviando, con Sadeh. Dice un segundo, pero esa palabra Sadeh está ocupada para enseñarte otra cosa, ¿sí? Para que, como está escrito en la Baraitá, la palabra Sadeh te viene a enseñar qué pasa a una persona que se encuentra en la ciudad de Yafo, que es una ciudad que se encuentra sobre el mar, ¿sí? Y quiere desde Yafo venir y le hizo shejitá al primer pajarito de Tziporem y al segundo quiere enviarlo. ¿Para dónde? Para el mar. ¿Se puede o no se puede? No se puede, porque tiene que enviarlo de dentro de la ciudad hacia Sadeh, hacia un campo y no hacia el mar. O, por ejemplo, una persona que se encuentra en una ciudad que después está el desierto y quiere enviarlo para el desierto. ¿Se puede o no se puede? No se puede. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah Sadeh y no Midbar. O sea que básicamente te viene a enseñar este versículo que tiene que... y otra cosa más que te viene a enseñar también. ¿Qué pasa a una persona que está fuera de la ciudad y quiere enviar el pajarito para dentro de la ciudad? ¿Se puede o no se puede? Tampoco se puede, porque el versículo te dice que tú tienes que estar dentro de la ciudad y enviarlo para el Sadeh, para el campo, que está fuera de la ciudad. O sea, te viene a enseñar este versículo básicamente que una persona hace shejitá al primer pajarito de Tziporem y el segundo que lo envía, y después de todo el proceso que envía el segundo, ¿para dónde lo envía? Dentro de la ciudad, hacia el campo y no hacia el desierto y no hacia el mar. O sea que la palabra Sadeh, vuelvo y pregunta la Gemara, vuelvo y explico, está ocupada para esto. Entonces, ¿cómo Rabbi Ishmael lo usa para enseñarnos Sadeh, que es para compararte el pajarito con Sadeh, que de la misma manera que el Sadeh no está prohibido en provecho, tampoco el pajarito Meshulachat, el que envías, tampoco está prohibido en provecho? Dice la Gemara, no hay problema, porque Rabbi Ishmael te va a responder que si hubiese sido solo para enseñarte eso que dice en la Baraitá, que Sadeh y no Midbar y no desierto y no agua, el versículo te podía haber dicho Sadeh, pero en vez de eso el versículo te dice Hasadeh con la hey extra. O sea, esa hey extra es para enseñarte también la halajá anterior. O sea, la palabra Sadeh te viene a enseñar Sadeh y no Midbar, Sadeh y no desierto, Sadeh y no agua, ¿sí? Y también de la ciudad para afuera y no de afuera para la ciudad, ¿sí? Pero la hey extra te viene a enseñar también que comparamos el pajarito con el Sadeh. ¿Qué? Lo que dijo Rabbi Ishmael, que de la misma manera que el Sadeh no está prohibido en tener provecho, igualmente el pajarito no está prohibido, no puede estar prohibido en tener provecho. De todas maneras, esta es la manera como Rabbi Ishmael explica. Una tercera manera, la Gemara trae Rabba Amar lo ambra Torah shalach letakala. Otra manera, ¿por qué te digo que vezé asher lo tojelú? Que cuando la Torah te menciona pajaritos que no puedes comer, dice la palabra vezé, te incluye el pajarito shejutá y no el que envías. ¿Sabes por qué? Dice Rabba, muy sencillo. No es lógico que la Torah te diga, envía un pajarito, y el Meshulachat, el que envías, esté prohibido tener provecho. Si está prohibido tener provecho, la Torah no te va a decir, envíalo, porque si lo vas a enviar, puede ser que lo agarre otra persona y ¿qué va a hacer? Va a tener provecho. Entonces estás poniendo un obstáculo en manos de otras personas. Entonces no puede ser que la Torah te prohíba el Meshulachat, el pajarito que estás enviando, tener provecho. ¿Por qué? Porque si lo recibe otra persona, va a tener provecho y no vas a saber, estás poniendo un obstáculo. Entonces la lógica es decirte que el vezé, que te viene a incluir un pajarito adicional en las listas de los pajaritos prohibidos, ¿cuál es? No es el Meshulachat el que envía, sino el Shehuta. Otra manera como explicar, así nos dice Rabba. Seguimos. Besear Nazir. Minalan, de Amar Kra Kadosh Yihye Gadel Pera Sear Rosho Gidulo Yihye Kadosh. Otra cosa que mencionamos en la Mishnah, la cual está prohibido tener provecho de ella, no nada más comer o algo así, sino también no puedes tener provecho de ella. ¿Cuál es? El pelo de un Nazir. ¿Sí? Y como explicamos en la clase anterior, y vuelvo y lo explico, un Nazir, después del lapso, durante el lapso de su Nezirut, mientras que está nazareo, la halajá es de que él no se puede cortar el pelo. ¿Sí? Después de que culmina con el lapso de su Nezirut, tiene que traer unos korbanot y rasurarse el pelo. Y ese pelo está prohibido tener provecho. Entonces nos enseñó la Mishnah que si un hombre se acerca a la mujer y le hace kitushin con uno de esos pelos, no queda mekutesh. ¿Por qué? Porque ya que está prohibido tener provecho, no tiene nada de valor, entonces no le dio nada. La Gemara pregunta, ¿de dónde sabemos de que no se puede tener provecho? De ese pelo. Dice la Gemara del versículo que está escrito en tema del Nazir, Kadosh Yihye Gadel Pera Sear Rosho. Respecto al pelo del Nazir, está escrito que Giduló, el pelo de él, es Kadosh, es santo, como Ekdesh. Y por lo tanto, el Ekdesh no se puede tener provecho. Igualmente el pelo no se puede tener provecho. Pregunta la Gemara, si me lo comparas con Ekdesh, pues tengo un problema. Ima Kodesh Tofeset Damav Veyotze Lejulin, Af Sear Nazir Tofeset Damav Veyotze Lejulin. Mi Karinan Kodesh, Kadosh Karinan. Pregunta la Gemara un segundo. Si lo vas a comparar con Ekdesh, pues tengo un problema. Cuando hay un objeto que es Ekdesh y tú, ¿sí? Tú compras ese objeto, ¿qué pasa? Se traslada la santidad del Ekdesh hacia el dinero.
¿sí? Hacia el dinero. Y adicionalmente el objeto pierde la santidad. Se traslada a santidad y pierde la santidad. Sin embargo, aquí en Seher Nazir, que vimos en la Mishnah en la clase anterior, que si una persona, sí, que el hombre no puede hacer Kiddushin con eso porque no vale nada, pero si vendió eso, aunque no debe venderlo, pero si lo vendió y recibió dinero y con eso se consagró a la mujer, ahí sí es Kiddushin. ¿Por qué? Porque no se traslada la prohibición y el cero valor del objeto, de los pelos, del pelo en este caso, a el dinero. O sea que en Ekdesh sí se traslada el dinero y aquí no se traslada. Pero si tú no lo comparas con Ekdesh, pues debería de trasladarse. Pregunta, responde la Gemara. Mira, aquí es diferente porque aquí no está escrito en el versículo Kodesh Iye. Si hubiese estado escrito Kodesh Iye, mashma que es Ekdesh 100%. No está escrito Kodesh, sino está escrito Kadosh, santo. O sea que puede ser parcialmente santo. ¿Qué significa parcialmente santo? Parcialmente santo, por un lado, que no puedes tener provecho, pero por otro lado, si quieres trasladar la Kedushá, no se traslada como un Ekdesh normal, sino aquí es diferente. O sea, Kodesh es una realidad, es Kadosh, Kodesh es que es 100% Kadosh. Sin embargo, si no está escrito Kodesh, sino Kadosh, puede ser también parcialmente Kadosh. ¿Qué significa parcialmente? Nada más en el aspecto que no se puede tener provecho. Seguimos. Sigue diciendo la Gemara Befeter Hamor. Otra cosa que mencionamos en la Mishnah es Peter Hamor. ¿Qué es Peter Hamor? Expliquemos, aunque ya lo explicamos en la clase anterior, expliquemos nuevamente. Es cuando una burrita tuvo a un primogénito macho, un burrito. Sí, la halajá es de que hay una mitzvah de redimirlo sobre un sé, sobre un corderito. Y darle el corderito, tiene como una santidad ese burrito, tienes que redimirlo sobre un sé, y tienes que darle el sé al Cohen, y así el dueño del burrito se puede quedar de la burra con el burrito, se pueden quedar con eso. Sin embargo, si la persona no quiere hacer este proceso, esta redención, redimir esta santidad, pues debe decapitar al burrito. Y este burrito, Peter Hamor, no se puede tener provecho de eso. Y por lo tanto, si un hombre se le acercó a una mujer con este burrito y le dice, tú quedas consagrada para mí, con esto, no queda Mekudeshet. ¿Por qué? Porque no puede tener provecho, entonces no vale nada, entonces no le dio nada. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Neima matnitin de loque Rabbi Shimon. De Tania, Peter Hamor asur beaná, dibre Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon matir. Amar Nohan Amar Babarabua, leajar arifá, ve dibre akol. La Gemara dice, aparentemente nuestra Mishnah no va como la opinión de Rabbi Shimon. ¿Por qué? Porque hay una baraita que nos dice que un Peter Hamor, o sea, el caso no está prohibido en tener provecho, no se puede tener provecho. Así dice Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Shimon dice, está permitido. Entonces, nuestra Mishnah aparentemente como quién va, como Rabbi Yehuda y no como Rabbi Shimon. Responde Rav Nachman, nombre Rabba Barabúa. No, señor, nuestra Mishnah está hablando en un caso de un Peter Hamor después de que ya el Peter Hamor fue decapitado. Y en ese caso también Rabbi Shimon está de acuerdo de que no se puede tener provecho. O sea, todo lo que Rabbi Shimon dijo que está permitido tener provecho es únicamente antes de que lo decapitaron. Pero después de que lo decapitaron, todos están de acuerdo que no puede tener provecho y nuestra Mishnah está hablando después de que lo decapitaron. Entonces, nuestra Mishnah va según todas las opiniones. Seguimos. Basar Behalav Minalan. De Tana Rabbi Ishmael, Lote Basher Gedi Bajalev Imo, Shalosh Pamim, Echad Isur Achilá, Echad Isur Anaá, Echad Isur Bishul. Otra cosa que mencionamos en la Mishnah es una persona que si se cocinó carne con leche, ¿sí? Esa mezcla cocinada no puede tener provecho de ella. No nada más no se puede comer, sino tampoco se puede tener provecho en absoluto. Por lo tanto, ¿cuánto vale? Nada, cero. Por lo tanto, nos dice la Mishnah que si un hombre le hace Kiddushin a una mujer con eso, no queda Mekudeshet. ¿Por qué no queda Mekudeshet? Porque no le dio nada, porque no vale nada. Pregunta la Gemara, ¿cómo sabemos que efectivamente eso, que cocinar carne con leche, no se puede tener provecho? No nada más no se puede comer, sino no se puede tener provecho en absoluto. ¿Dónde sabemos eso? Dice la Gemara, lo aprendemos, Rabbi Ishmael nos enseña eso. Está escrito en la Torá, 3 veces lote bashel gedi bajalevimo. No cocinarás la carne del gedi con la leche de su madre. 3 veces. ¿Por qué 3 veces que no cocinarás? ¿Por qué? Uno, para enseñarte que cuando cocinas gedi con jalevimo, carne con leche, hay prohibición de comer, hay prohibición de provecho y hay prohibición de provecho y prohibición de cocinar, que no se puede cocinar. O sea que cuando tú vienes y cocinas, transgrede prohibición por la cocinada, no se puede comer y tampoco se puede tener provecho. ¿De dónde lo aprendemos? Porque 3 veces está escrito Lote Basher Gedi Bajalevimo. Nos dice la Gemara, aparentemente matnitin de lo kihai tana.
de Tania, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Basar bejalav asur b'achila umutar behana'ah, שנאמר כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך לא תבשל גדי ואכלה עמו, ולהלן הוא אומר ואנשי קודש תהיון לי, מה להלן אסור באכילה ומותר בהנאה, אף כאן אסור באכילה ומותר בהנאה. Dice la Gemara, nuestra Mishnah no va como la opinión de Rabbi Shimon ben Yehuda. ¿Por qué? Porque Rabbi Shimon ben Yehuda nos dice lo siguiente, que cuando una persona cocina carne con leche, no se puede comer, pero sí se puede tener provecho. Sí lo puedes vender, dárselo al animal, se lo puedes tener provecho. ¿Y dónde lo aprende? Porque respecto a carne y leche está escrito Ki am kadosh atar Hashem Elokeja, está escrito que el pueblo es pueblo kadosh, y respecto a trefá, a por una prohibición de algo taref, que no tiene que ver con carne y leche, está escrito Veanshe Kodesh, que es parecido al título que se le dio al Basar Bejalav, Ki am kadosh en Basar Bejalav, y en trefá Anshe Kodesh, kadosh Kodesh, para enseñarte que ¿qué? Dice Rabbi Shimon ben Yehuda, de la misma manera que en Basar Terefá la única prohibición que es comer, pero puedes vender, puedes tener provecho de eso, pero nada más está prohibido comer, pero no otra cosa. Igualmente en Basar Bejalav, aunque lo cocinaste, está prohibido comer, pero no está prohibido tener provecho. Si no está permitido tener provecho, lo puedes vender. Entonces nuestra Mishnah, que dice que no puedes tener provecho, no va como la opinión de Rabbi Shimon ben Yehuda. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.